Es cierto que algunos síntomas de enfermedades son fáciles de relacionar con problemas de salud graves. Por ejemplo, un dolor en el pecho, tener mucha fiebre o simplemente sangrar son señales muy características de que tienes que consultar con tu médico. Pero nuestro cuerpo también puede mandarnos señales más sutiles para advertirnos de algunos problemas de salud. Y es posible que muchas personas no lleguen a comprender esas señales o no se den cuenta de que esos síntomas necesitan atención médica. Por eso, quédate hasta el final del vídeo si quieres conocer los 8 peligrosos síntomas que nunca debes pasar por alto, pues pueden indicar un problema de salud grave. Por supuesto, si me regalas un me gusta y dejas un comentario, mi ánimo se vendrá arriba. Hola, soy Sento, ¿qué tal va la semana? Bien, supongo. Antes de que sigas adelante, debes saber que este vídeo solo tiene fines informativos, educativos y de entretenimiento, que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema de salud que padezcas. Por cierto, tengo vídeo nuevo sobre temas de salud los martes y los viernes. No te los pierdas. Si sientes la aparición de un síntoma repentino o inusual, puede ser el momento de pedir cita con tu médico, ya que detectar a tiempo una enfermedad puede ayudarte a evitar problemas a largo plazo. La primera señal que nunca debes ignorar es la pérdida de visión, ya sea en un ojo o en los dos, y aparece en el periodo de tiempo que van desde un par de minutos hasta un par de días. Las causas más comunes de esta pérdida repentina de visión sería el bloqueo de la arteria de la retina o de la del nervio óptico por la aparición de un coágulo de sangre. Esto es más frecuente en personas mayores con presión arterial alta o diabetes. Otras causas de esta pérdida repentina de visión podrían ser un accidente cerebrovascular, un ataque isquémico transitorio o un desprendimiento de retina. Todas ellas requerirán de intervención médica urgente, ya que si estás padeciendo un ataque isquémico transitorio, el riesgo de padecer un accidente cerebrovascular en los siguientes 90 días es muy alto, por lo que es conveniente acudir rápidamente al médico para instaurar un tratamiento que evite la formación de coágulos en la sangre más adelante. En segundo lugar, y muy relacionado con el primero, está el entumecimiento o debilidad en un lado del cuerpo, que podría estar indicándote de forma temprana la llegada de un accidente cerebrovascular. Se ha propuesto un acrónimo en español para recordar los síntomas de ataque cerebrovascular, que serían las siglas RÁPIDO, que equivalen a rostro caído, alteración del equilibrio, pérdida de fuerza, impedimento visual, dificultad para hablar y obtén ayuda en el 112 o en el 911. Que si hicieran una campaña de concienciación general, podría ser fácil de recordar. En tercer lugar, tener mucha sed, constantemente sed, una sed que podemos considerar excesiva. Tu boca está seca, pero no has hecho ejercicio, ni es un día de esos de verano súper calurosos, ni has comido bacalao o anchoas saladas, pero es que además estás orinando mucho. Si es así, esto nos indica que puedes tener diabetes. Pues lo que está pasando es que los riñones están intentando eliminar el exceso de glucosa de la sangre, pero con la glucosa se lleva el agua, lo que produce deshidratación y por eso tienes tanta sed. Si este es el caso, controla tus niveles de azúcar. Como os dije en este vídeo de aquí, el exceso de glucosa en sangre puede producir daño renal, porque es uno de los factores de riesgo principales de fallo renal. Si no lo habéis visto, miradlo ahora, por favor, porque es muy interesante. Lo que siempre digo es que hay que dejar de comer azúcar y, si es posible, harinas refinadas también. Abandonarlas. Todo lo que sean hidratos de absorción rápida, dejad de consumirlos. En cuarto lugar, tener tos. Existen distintos tipos de tos,
que presentan características diferentes. Si la tos es con moco o flema, lo que se conoce como tos productiva, podemos estar ante neumonía, bronquitis o gripe. El color de la mucosidad también nos dará pistas sobre la gravedad de esta tos. Pero es importante ir al médico si las flemas son de color verde o verde amarillento o si aparece sangre. La tos sin moco se conoce como tos seca o no productiva. Si se trata de un proceso agudo, esta tos seca solo deberá durar 3 semanas o menos. Y lo más probable es que se vaya sola. Este tipo de tos no necesita atención médica. Pero si la tos va acompañada de otros síntomas como fiebre, somnolencia, dolor de cabeza o dificultad para respirar, o si produce sonidos como silbidos, borboteo o pitidos, entonces deberemos ir al médico, pues puede haber un problema mayor. Para acabar con el tema de la tos, si esta dura más de 8 semanas, acude al médico, pues puede ser síntoma de una enfermedad pulmonar más grave. En quinto lugar están los lunares atípicos de apariencia inusual. Aunque pueden ser benignos, debemos prestarles atención, pues suponen un mayor riesgo de melanoma, que es un cáncer de piel peligroso. El mejor consejo es que conozcas tu piel, que controles cada uno de los lunares que puedas tener, para poder detectar cualquier cosa nueva o inusual y comunicárselo al médico. Las señales de advertencia de que debemos ir al médico se conocen como A, B, C, D, E y serían: A, de asimetría, y es que si dibujamos una línea por el medio del lunar y las dos mitades no son iguales, hay que prestarle atención. La B es de borde. Cuidado con los bordes desiguales o con muchas muescas, ya que los lunares normales son redondeados. C es de color, ya que múltiples colores son una señal de advertencia. D es de diámetro y oscuridad. Una señal de advertencia sería un tamaño como una goma de borrar de un lápiz, aproximadamente 6 milímetros o más grande, o que sea muy oscura. La E es de evolución. Cualquier cambio de tamaño, forma, color o elevación de un lunar puede ser una señal de advertencia para ir al médico. El número 6 sería detectar cambios en el tejido mamario. El autoexamen de los senos es una herramienta de detección útil, especialmente cuando se combina con exámenes físicos periódicos realizados por un médico o bien por mamografías. Si detectas un bulto en el pecho, no entres en pánico, ya que la mayoría de los bultos en los senos resultan ser benignos y están causados por cambios hormonales o alguna afección benigna. Eso sí, ponte en contacto con tu médico si detectas un bulto u otro cambio en los senos. Lo mejor es contactar con tu ginecólogo, que seguramente ya te habrá atendido con anterioridad y habrá realizado algún examen previo. En séptimo lugar, temblor. Si notas un temblor leve en tu dedo pulgar, en la mano o en la barbilla, siempre en reposo, esto puede ser un signo temprano de la enfermedad de Parkinson. Pero habrá que tener en cuenta que un temblor puede ser normal después de hacer mucho ejercicio, si estás muy estresado o si padeces una lesión. También puede aparecer temblor por causa de algún medicamento que estés tomando. Si además notas rigidez en las extremidades o tu letra se hace más pequeña, es el momento de pedir cita al médico para una revisión. Y en octavo y último lugar, encontrar sangre en las heces. Ese síntoma no debes ignorarlo, ya que puede ser causado por cosas como hemorroides o una úlcera en el intestino grueso, aunque también podría ser un signo de cáncer colorectal. Por lo que es importante consultar cuanto antes con el médico, ya que el diagnóstico temprano puede marcar una gran diferencia en cuanto al tratamiento y el pronóstico. Bueno, y esto es todo por hoy. ¿Sabías que una pérdida repentina de visión puede indicar un accidente cerebrovascular? ¿Habías oído hablar del ABCDE para detectar un lunar potencialmente peligroso? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios. Y si lo haces con la frase "la autoexploración es importante",
Eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Y ahora llega el momento de ver los comentarios más destacados del vídeo, en el que os hablaba sobre cómo hackear el cerebro para aumentar tu felicidad. Que si no lo has visto todavía, no te preocupes, porque voy a dejar un enlace aquí para que lo abras en una pestaña nueva y lo veas dentro de un ratito. Y los comentarios más votados por la comunidad fueron Ashley Alcaraz, que promete ser más bondadosa y hacer las cosas sencillas que nos hacen más felices. Y me da las gracias por la información. Gracias a ti por ver y comentar en los vídeos. Y Cristina Parra, que nos comenta que lo está pasando muy mal por el fallecimiento de su hijo y que tiene el estado de ánimo bajo. Lamento mucho la pérdida y quiero enviarte mucho ánimo y fuerza desde aquí, en mi nombre y el de toda la comunidad. Un fuerte abrazo. A todos los que participáis activamente en la comunidad, gracias por estar siempre ahí. Me dais fuerza para seguir adelante. Una cosa, sigo viendo muchísimos comentarios sin tan siquiera un dedito hacia arriba. Cuando dejáis un comentario, vosotros mismos podéis darle al like y también le podéis decir a la familia y a los amigos que apoyen el comentario y que le pongan un dedito hacia arriba, y así conseguiremos que no haya ningún comentario sin ningún like. Ten en cuenta que siempre debes consultar con tu médico para obtener diagnóstico y tratamiento sobre cualquier condición, ya que él conocerá mejor que nadie tu dolencia. Además, recuerda que este vídeo solo tiene fines informativos y educativos y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Por lo que te pido, por favor, que ciñas tus comentarios a cómo mantener una buena salud. Por último, regálame un like, que es gratis, y comenta, pues ayuda a que el vídeo llegue a más gente. Y a mí me sube la moral. Aquí puedes suscribirte al canal, que a mí me motiva para seguir adelante. Y aquí puedes ver un vídeo sobre el remedio para los hongos de las uñas de los pies por menos de 2 euros.